Y lo último, la madera. Hay muchos otros más, pero estoy mostrando simplemente de repente los que más se conocen en nuestro medio. Incluso cada uno de estos tiene una inmensa familia. Siguiente. Entonces, dentro de las generalidades, lo que tenemos que tener bien en claro es que a lo largo de los años, o retrocediendo en este caso en los años, los materiales naturales siempre han estado en nuestros pies, ¿no? A nuestra mano. Y con el paso del tiempo, les decía, ¿no? Gracias a la historia, pues estos paradigmas han ido cambiando. Pero a lo largo de este tiempo, lo único que ha venido cambiando es la técnica constructiva y el modo de cómo vamos a ir utilizando, pero con una idea en específico, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero también para hablar de materiales naturales tendríamos que tocar justamente los recursos naturales. Seguramente en colegios deben recordar que nos han hablado de los recursos renovables y los no renovables, ¿no? Entonces, los renovables siempre nos indicaban que son renovados constantemente ellos mismos o nosotros, pero lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI es que estamos utilizando demasiado desmesuradamente y esa renovación pues ya no es nada sostenible, ¿no? Simplemente estamos utilizando y no estamos viendo la posibilidad de que esto se renueve o por lo menos tenga un equilibrio de renovación. Y lo otro que son los no renovables, que son procesos más complejos y más demorosos. Entre estos dos, los renovables, por ejemplo, la que nosotros tenemos más a mano y está dentro de nuestras fotografías es la madera, ¿no? Y dentro de los no renovables, ¿qué podrían mencionar ustedes? No. Un recurso no renovable. El petróleo, ¿no? Y el petróleo justamente es uno de los materiales que va a generar la apertura para otros materiales. Pues, por ejemplo, el ladrillo que están hablando ahora, el cemento y todos los materiales industrializados tienen la base del petróleo, ¿no? Y eso al final les voy a dejar con algunas ideas y dudas. Siguiente. Entonces, dentro de los materiales naturales, como estamos viendo en las fotografías, tenemos muchas otras más, decíamos, y la mayoría de estos materiales tienen estas ventajas, ¿no? Sobre todo la tierra, que hablamos que es el material que más se ha utilizado, al igual que con la piedra, en las construcciones naturales, o ahora también llamadas vernáculas, ¿no? Entonces, lo bueno de estos materiales es que vamos a tener una calidad de ambiente al interior y al exterior. Al interior porque tenemos muchas ventajas, sobre todo con la tierra. La inercia térmica, absorción, y va a rebotar o va a generar el calor al interior de la vivienda, la higroscopicidad, que va a regular la temperatura, por más que afuera esté haciendo un calor inmenso o un frío terrible, la humedad se va a regular, y también la calidad del aire. Entonces, eso en cuanto a salud nos beneficia mucho, pero lastimosamente les decía, por todo el proceso histórico, social, pues ya no tomamos en cuenta estos factores. Otro, la calidad del ambiente exterior. No simplemente a que afuera vamos a tener de repente una mejor vista, porque ahora nosotros como ámbito ligado a la construcción tenemos una dificultad grande que lastimosamente no estamos pudiendo reflexionar, y al final también los voy a mencionar. Pero esta calidad del ambiente exterior tiene que ver también con toda esa armonía, esa convivialidad que tenemos que tener con el medio. No solo pensar en nuestro ambiente interior o en nuestro contexto pequeño, reducido, ¿no? Sino también con esa calidad de ambiente exterior en todo el pluriverso de mundos. Y enseguida les voy a explicar qué es el pluriverso de mundos. Lo bueno de estos materiales es que tienen un bajo impacto ambiental, porque son materiales biodegradables, es decir, en la medida que nosotros tenemos nuestro ciclo de vida, estos materiales también tienen su ciclo de vida. Eso es lo bueno. Entonces se genera un equilibrio natural, o se ha generado anteriormente con las culturas ancestrales, pero ahora ese equilibrio pues se ha lastimosamente quebrado. ¿Y por qué hablamos ahora de materiales naturales? Porque nos están generando estas ideas de sostenibilidad en cara al futuro, porque también tenemos un cambio de paradigma en este siglo XXI. Entonces acá yo les traje esa diferencia, y que hace un rato también Milenka ha mostrado con algunas fotografías. Por ejemplo, cómo se gestó la ciudad del Alto allá en la década de los 70s, 80s particularmente, y cómo se ve ahora. La modernidad llegó. Siguiente. La Paz, lo mismo, ¿no?
en la década de los 60, 70, cómo era La Paz y cómo es ahora, ¿no? Ese cambio en el color que mencionaba Miguel. Siguiente. Y aquí justamente aparece ese cambio de paradigma. ¿Cuándo? Eso de repente nos interesa históricamente. Este uso del ladrillo no tiene más de 40 años en nuestra historia. Pues fíjense que nosotros, ustedes que ahorita oscilan los 20 años, están como que a la mitad de todo este proceso. Y yo también estoy involucrada en ese proceso, ¿no? Entonces somos parte de este proceso, de este cambio de paradigma. Fíjense simplemente con estos datos. Según el censo, el primer censo que se hizo en el 76, después de la Revolución Nacional, allá en el 52, donde se tenía este panorama, todo café, podemos decir, ahora con este panorama, incluso con edificios de mayor altura. Pero fíjense simplemente en los porcentajes. En la década de los 70 al 76, ladrillo solo se visualizaba en toda Bolivia, estamos hablando el 8.3%. Predominaba las construcciones en adobe, 75.1%, o tape también, y por eso ahora también tenemos mucho del patrimonio construido con tierra. La mayoría del patrimonio colonial es tierra, pero lastimosamente también se está generando este cambio, solo se queda la fachada y se crece en altura. Entonces ya estamos desequilibrando también eso. El 2001 también creció paralelamente, bueno, gradualmente, 36.1 de ladrillo. El 2012, que es nuestro último censo, el 52.3 en ladrillo. Esto es a nivel Bolivia. Y el adobe o la tapia en 38% simplemente. Estamos hablando de otros materiales más a nivel Bolivia. Tenemos ahí el bambú que mencionaban, la caña y otro tipo de materiales que se utiliza sobre todo en la Amazonía. Esto en cuanto a muros. En cuanto a pisos, en la década de los 70 igual predominaba lo que es el material de la tierra, 62.6%, y en el último censo ya está bajando. Y esto hace referencia justamente a todas las viviendas que tienen de repente esa deficiencia económica, ¿no? Entonces se asocia mucho la tierra. La tierra es sinónimo de pobreza, lastimosamente. Es un estigma que nosotros estamos todavía manejando. Y esto también se visualiza porque dentro de del radio urbano hay mayor gente que está viviendo y tiene esta idea de la ciudad, ya tiene ese paradigma de la ciudad. Siguiente. Estos datos han sido obtenidos de un artículo que se ha realizado en 2016, en el cual se ha mostrado, ¿no? Y aquí está fundamentalmente paredes, pisos y techos, como podemos ver simplemente en proporciones, el adobe en el 76, 2002, el ladrillo como ha crecido. Lo mismo en los pisos, ¿no? En la tierra se reduce, el ladrillo un poquito se reduce y lo que está creciendo sobre todo el cemento. Los techos, la calamina está creciendo, la paja, fíjense cómo ha caído abismalmente, y las losas que están creciendo de a poco, sobre todo por el costo. Estos son los datos más importantes. Siguiente. Y otro de los datos que nos debería llamar la atención y también en los cuales como arquitectura tenemos que trabajar es esto, ¿no? Es el equilibrio entre la población que vive en el área urbana y el área rural. Entonces fíjense que el área rural del 73.8% en la década del 50, en 2012 menos de la mitad, 32%, y es la gente que produce lo que nosotros comemos, con lo cual nos alimentamos. Y por la parte urbana pasa lo contrario, ¿no? 26% en la década del 50 y el 2012 77%, ¿no? Entonces son otro de los problemas que tenemos en cuanto a la planificación urbana también y tanto a la arquitectura. Siguiente. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? De repente tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó este cambio? Si bien acá Bolivia nos ha marcado la década del 50 y posteriormente se materializa en la década del 70, pues esto tiene una data mucho más anterior y tiene que ver justamente con la revolución industrial que pasó en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial cambiaron muchas cosas, ¿no? Y nos convencieron también de muchas cosas, lastimosamente. Entonces cambian estos sistemas de trabajo, entonces todo lo que conllevaba un trabajo inmenso de tiempos se reduce.
la mano que tenía que ejecutar un elemento, un producto, en un tiempo, qué sé yo, de meses, ya no lo hacían las 10 manos, sino solo lo hacía una. Entonces fue un gran avance en la historia, eso indican muchos, pero creo que no nos hemos puesto a reflexionar cuáles han sido las desventajas, ¿no? Finalmente, ¿por qué solo vemos los beneficios y no vemos las consecuencias? Y eso es lo que nos toca reflexionar, creo que ese es el desafío de este siglo XXI. Entonces se cambia la lógica de esta vivencia de lo rural por lo citadino, ¿no? Y estos datos nos confirman justamente lo que veíamos de los datos del censo del 2012 en nuestro país, no estamos hablando de otros. Ahí aparecen el hierro fundido, el hierro volado, el acero, el hormigón, posteriormente el ladrillo y el vidrio, ¿no? Que son los materiales modernos de la arquitectura moderna. Y eso que cuando apareció con la revolución industrial, todavía pasaron como unos 50 años para que el ámbito de la construcción, la arquitectura, acepte estos materiales, porque tampoco han sido aceptados de la noche a la mañana. Fue todo un proceso, obviamente, como todo en la historia. Pero lo bueno, y porque también tuvo gran éxito, espacios amplios, espacios diáfanos, grandes puentes, y bueno, se podía hacer todo más rápido, más grande, más beneficioso, ¿no? Según lo que muchos arquitectos y constructores en ese entonces buscaban. Entonces ha sido todo un beneficio en ese entonces. Ahí es que aparecen los materiales artificiales, yo les menciono así, a diferencia de los naturales son artificiales, porque de alguna manera ya están muertos. Los materiales naturales, en cambio, están vivos. Esa es la diferencia. Las ventajas de estos materiales industrializados son la ligereza. Simplemente hagamos la relación adobe, ladrillo, ¿no? Entonces, si ustedes les consultan a un maestro ahora, házmelo con adobe o házmelo con ladrillo, les dicen ladrillo. Es más fácil, es más cómodo, porque el adobe lo tiene que hacer él, tiene que tirar la tierra y demás, ¿no? En cambio, el ladrillo se lo ponen y solo le toca subir y poner el mortero. Entonces, uno de los aspectos, ligereza. Flexibilidad en otros materiales como el acero, ¿no? Ya esto, hierro fundido, todos los materiales metálicos. Y otros más que vienen a aparecer como los cables y otros elementos que trabajan a tracción. La resistencia, y ahí aparece como pionero el hormigón y el cemento, que es uno de los elementos más importantes. Y a decir, ¿no? Ha aparecido un artículo reciente que indica que el cemento hoy en día es el segundo elemento más consumido en el planeta, después del agua. Imagínense, después del agua. Y si hablamos de dióxido de carbono, sería como que el tercer país más contaminante, todas las empresas que se dedican a hacer cemento. Después de China, después de Estados Unidos, estarían las empresas que realizan o producen el cemento. Pero a nosotros nos conviene mucho porque es muy resistente, ¿no? A diferencia de otros materiales. Y la rapidez es otro de los aspectos que nos trajo la modernidad. Entonces ya no tardamos meses, ya no tardamos años. Y ahora, ¿no? Ustedes de repente saben más que yo cómo aparecen las innovaciones tecnológicas, la construcción en seco y muchas otras alternativas que nos dan, pero siempre viendo y reduciendo el tiempo y nunca viendo las consecuencias, o reflexionando sobre las consecuencias, ¿no? Y eso es lo que no nos ponemos de repente a analizar. Siguiente. Entonces, la ideología de la modernidad ha sido justamente esa, ¿no? El avance tecnológico, la ciencia y la tecnología que nos marcan justamente generar una mejor calidad de vida. Y en muchos de los proyectos de grado, en muchas de las tesis, no solo de arquitectura, sino a nivel académico, siempre van a escuchar o van a leer esto, calidad de vida. Se quieren hacer un proyecto para mejorar la calidad de vida. Quieren hacer, qué sé yo, un proyecto político para mejorar la calidad de vida. Pero ahí creo que deberíamos reflexionar por cada uno y decir qué entendemos por calidad de vida. Porque algunos calidad de vida entienden tener una casa, tener un auto, tener algo material, ¿no? Eso es para algunos calidad de vida. Para otros de repente son otras cosas, pero creo que la calidad de vida está en función a tener ese bienestar, sobre todo en salud, ¿no? Más que en lo material, a esa calidad de vida energética, ¿no? más que a lo material. Pero esos fueron los paradigmas por los cuales también la ciencia y la tecnología avanzó. Y lo que aquí marcó como un punto muy importante es la perpetuidad de los materiales.
¿Por qué? Porque lastimosamente no se entendió lo que estos materiales tenían como bondad, que era la vida, ¿no? Están vivos, entonces por ende no van a estar miles de años, sino solo van a estar unos cuantos años por los cuales hay que renovarlos. Pero como tenemos que hacer otros oficios, otras tareas, a nosotros nos conviene la perpetuidad de los materiales. Y en algún momento, pues esto se nos fue de las manos y se crearon plástico y otros elementos más que ahora pues prácticamente son nuestra tormenta, ¿no? Para nuestra calidad de vida. Entonces, al hablar de la perpetuidad de los materiales, también se habla de mejorar la técnica. Entonces, cuando ya estamos mejorando los materiales, también muchos mejoraron la técnica en cuanto a la utilización. Y ahora incluso no hay como que todo un paradigma de una arquitectura ecológica que tampoco se entiende bien, porque nos hablan de una arquitectura ecológica, pero si hablamos de lo ecológico con lo sostenible o lo reciclable, pues son cosas muy distintas, ¿no? Son muy diferentes, pero muchos ponen todo eso en un saco. Entonces te dicen, si haces con botellas PET, es ecológico, es reciclable, es sostenible. Y no es tan cierto, ¿no? Entonces tenemos que conocer exactamente esas palabras. Y bueno, acá aparecen los materiales de construcción industrializados. Y prácticamente eso tiene que ver con el poder del mercado. El mercado ha tomado posición y pues prácticamente en esa dominación nos ofrecen y nos convencen en la utilización de todos estos materiales. No solo a nosotros, porque de cierta manera los arquitectos quedamos con manos atadas al elegir el material de construcción, porque muchas veces son los propietarios los que eligen. Entonces nosotros quedamos de cierta manera con las manos atadas. Pero lo que no nos ponemos a reflexionar es que estos materiales industrializados demoran en su degradación, o podemos decir que no son degradables en nuestro ciclo de vida, prácticamente, ¿no? Siguiente. Y aquí una tablita, por ejemplo, una madera sin ningún aditivo, sin algo sintético, de 2 a 3 años ya se degrada. Una lata de aluminio delgadita, 10 años, fíjense la diferencia. Una botella de plástico, 100 a 1000 años. Nuestro ciclo de vida ahora será, pues con suerte, 90 años, 10, 80. Y por la alimentación que tenemos, de repente ni a 60, digamos. Y fíjense que una botella de plástico tarda 1000 años en degradarse. Por eso les decía, todo ese equilibrio lo hemos descompuesto, lo hemos quebrado. Una botella de vidrio, 4000 años. Un plástico, bueno, es de otra fuente, 100 a 1000 años. El hierro, a 10.000 años, depende, ¿no? Porque si se lo tritura, un año se puede lograr con ayuda, pero si no, 10.000 años. El aerosol, que ahora muchos de ustedes de repente ven mucho de lo que es el arte callejero con los sprays, que es muy interesante, muy hermoso todos los diseños que se logran, pero es uno de los elementos también que dura más, simplemente esas latitas. Y ese gas que se genera, los HFCs, entonces son también contaminantes, lastimosamente, los clorofluorocarbonos. Una madera pintada en relación a una madera natural de 12 a 15 años, y eso es lo que también utilizamos mucho en la construcción. El aluminio, 350 a 400 años. El telgopor, 100 años, que esos plásticos que nos venden envueltos en todos los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, fíjense, el vidrio y el aluminio son de repente los casos que deberían llamarnos a nosotros la atención, porque estos materiales son 100% reciclables, pero no los diferenciamos. La construcción, de repente algunos ya tienen práctica en obra, han visto que todo esto, si nosotros quisiéramos remodelar, agarramos todo y dentro del mismo tacho. Y estamos haciendo lo mismo que con la basura, ¿no? Entonces todo dentro de una misma bolsa. Y no nos damos la molestia de seleccionar. En nuestro país ni siquiera hay esa noción, ni siquiera hay esa idea por parte de los políticos, lastimosamente. Y eso que recién se vienen los problemas más severos, porque solo nos tocó vivir el problema de la basura. El problema de los escombros es otro que ni siquiera estamos viendo y no estamos reflexionando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Que lo propio es reemplazado por lo ajeno, lastimosamente, ¿no? Y aquí se marca justamente ese estigma de la tierra como material de pobreza, porque de alguna manera solo nos queda como arquitectura en tierra que nosotros vemos en el altiplano, y ni siquiera hemos entendido
o nos hemos interesado en qué significa o qué representa todo esto. Simplemente para curiosidad, por ejemplo, ahí ven un parcito y es justamente la foto del afiche que le pedí a Milenka que vaya. De repente para ustedes no ha sido nada representativo, pero simplemente ese parcito que ustedes ven acá representa a la mujer y al varón en el altiplano. Y nosotros no sabemos nada de eso, ¿no? Y lo que yo estoy encontrando es que esto no solo está en el altiplano, está en Colombia, está en África, y falta averiguar si está también en China y cuál es la conexión con todas las culturas ancestrales. Es bien interesante todo esto. Y lo bueno de los materiales naturales o la construcción natural es que no busca esa perpetuidad. ¿Por qué? Porque es un material vivo, como les decía hace rato, no es un material muerto. Necesita siempre que le demos una reparación, por lo menos anual. Y esa es de repente la mayor desventaja en visión de algunos. Entonces tenemos que estar retocando, renovando de alguna manera alguna parte de la construcción porque está viva, ¿no? Y por eso también nos da ese beneficio en lo interno como en lo externo. Eso es lo bueno de la construcción natural. A diferencia de lo que nos ofrecen los materiales industrializados, que son derivados del petróleo. Entonces nos ofrecen muchos años y son muy resistentes, pero ahora ustedes mismos díganme, ¿no? En este bloque que vemos justamente la utilización de estos materiales industrializados, cuán confortables son para ustedes que pasan clases de 8 a 8 prácticamente, ¿no? Entonces ahí los beneficios o las desventajas. Entonces para eso a mí me aclaró mucho este esquema para poder entender la importancia justamente de la convivencia con los otros mundos, porque nosotros simplemente somos este mundo, ¿no? La gente, los seres humanos, y tenemos que ser conscientes que a pesar que la ciencia moderna nos dijo que el hombre, al ser un ser que piensa, que razona, es superior a los otros, pues lastimosamente no somos así, sino simplemente somos igual